Buenas tardes, hermanos. Nuevamente con ustedes para compartir una cápsula de reflexión. Y sin perder más tiempo, quisiera lectura a un pasaje que está en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, del verso 23 al 27, que dice de la siguiente manera: Porque el marido es cabeza a la mujer, así como Cristo es la cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que queda establecido aquí claramente es que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, en un cuerpo no pueden haber dos o tres cabezas. Y Cristo se une a su iglesia como dos personas o una pareja se unen en matrimonio y llegan a ser los dos una sola carne, una sola entidad, un solo organismo. Y nos queda claro también aquí que el esposo, el marido, en este caso es la cabeza, es la que tiene el orden administrativo. Entonces, el matrimonio no es un asunto de democracia. Entonces, si la esposa no se sujeta, entonces aparecen las contenciones, las disensiones y la falta de armonía. La cabeza es el asiento de la mente y de las decisiones. Si en la iglesia nosotros involucramos nuestra mente, entonces va a haber una irrupción a la autoridad de la cabeza y estamos usurpando un poder que no nos corresponde. Ahora voy a lectura a tres pasajes que se encuentran en el libro de Proverbios, que nos va a dar mayor claridad respecto a este asunto. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 13, dice: el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua a las contiendas de la mujer. El capítulo 27, versículo 15 dice: gotera continua en un día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Dos veces se aclara que la mujer contenciosa dentro del ámbito familiar es una gotera continua. La analogía es gotera continua. También dice en Proverbios 14, en el versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En este sentido, la palabra de Dios da a la familia, hace una analogía con una casa. Entonces la mujer necia derriba su casa debido a su necedad. Entonces, dentro de un ámbito familiar, el techo de una vivienda es la parte más alta. Recordemos que aquel centurión que se encontró con Jesús, le dijo: no soy digno que entres bajo mi techo. Entonces, de lo que le estaba diciendo al Señor Jesús: no soy digno que te hagas igual que yo, que estemos bajo el mismo nivel de autoridad, porque tú eres superior. Por ahí le dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Entonces, el centurión declaraba en este caso que no era digno que el Señor en Jesús entrase bajo su techo, ¿verdad? Porque si no, estarían al mismo nivel de autoridad. Entonces, cuando el techo, que es el símbolo de autoridad, que es la parte más alta de la casa, ¿verdad?, así como la cabeza del cuerpo, es rota, empiezan a surgir las goteras. Y aquel que ha tenido gotera en su casa sabe cuán irritante puede ser, ¿verdad? Entonces Pablo decía: grande este misterio, mas yo me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces, en el plano natural nosotros conocemos la desgracia de las familias que viven en constante conflicto, disensiones, el hogar está desajustado. ¿Por qué? Porque se ha desautorizado a la cabeza. Entonces, cuando una mujer se pone en una actitud de rebeldía, usurpando la autoridad, empiezan los problemas. ¿Puede ocurrir lo mismo en la iglesia? Claro, Pablo decía: grande este misterio, mas yo hablo de Cristo y la iglesia. Entonces, cuando nosotros
introducimos nuestra mente en los planes del Señor, cuando mi cabeza está pensando cosas diferentes a lo que está pensando la cabeza, que es Cristo, cuando no sigo el movimiento y la armonía del cuerpo, cuando todos se mueven hacia allá y yo me quiero mover hacia allá, entonces significa que estoy usurpando la autoridad de la cabeza. Estoy tratando de hacer agujeros en el techo y ahí empiezan las goteras. Entonces, lo que hemos establecido en primer lugar es que Cristo es la autoridad de la cabeza. Y cuando la autoridad manda, empieza a moverse todo el cuerpo hacia un solo lugar. No puede moverse un miembro hacia un lugar y el cuerpo hacia el otro, ¿verdad? Entonces habría algún problema del tipo nervioso. Lo otro que queremos establecer es lo siguiente, que dice que el marido debe cuidar a la esposa y la esposa tiene que tener cuidado del marido. Para la iglesia está garantizada de parte del Señor Jesucristo el cuidado. Ese es el mismo pasaje, dice que jamás nadie desechó su propio cuerpo, sino que lo mantiene y lo cuida, así Cristo con la iglesia. El Señor ha garantizado el cuidado sobre su esposa, sobre su desposada que es la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el cuidado de la iglesia hacia el Señor? Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento había dos grupos de sacerdotes. Unos sacerdotes que ministraban en el atrio y hay otros que ministraban en el lugar santo. Uno ministraba y atendían a la gente y otros le ministraban al Señor adentro, cambiando los panes, la proposición, renovando el incienso del incensario, etc. Entonces, uno le ministraban a la gente y otros le ministraban al Señor. Por más que estemos nosotros involucrados en relacionarnos con otras personas dentro de nuestro ministerio, ¿verdad? Realizando evangelismo, realizando capacitaciones, enseñanzas, es nuestro deber primeramente estar ministrándole al Señor, entrar en el lugar santísimo, entrar en el lugar santo y proporcionarle al marido el cuidado que él también requiere. Entonces, subrayamos para concluir estos dos asuntos. Uno es que nosotros no podemos levantarnos contra la autoridad, no podemos movernos en una dirección diferente a lo que está ordenando la cabeza, porque somos un solo organismo, porque somos un solo cuerpo. Y lo otro es que tenemos que atender las necesidades de la cabeza. Que Dios nos bendiga, que nos dé entendimiento con esta reflexión y que podamos pasar una semana de mucha bendición.